Traigo un pequeño mensaje el día de hoy. Hemos estado en nuestra serie del Padre Nuestro, de oración. Hemos estado hablando acerca de cómo orar, y la semana pasada vimos la primera línea de esta oración, que es Padre Nuestro que estás en los cielos, y lo que eso significa para nuestra oración. Y ojalá lo escuchaste. Si no, te recomiendo ir a escucharlo. Quizá puede ayudarte mucho al tener una perspectiva correcta de Dios cuando oras. Hoy vamos a ver la segunda línea: santificado sea tu nombre. Hablando de oración, esta semana leí que una señora, ¿verdad?, cristiana, vivía en un complejo de departamentos, y el departamento de al lado era un hombre ateo, y las paredes eran muy delgadas, entonces escuchaba todo, y la mujer todos los días oraba y clamaba al Señor y buscaba al Señor, y el ateo de al lado decía: señora, cállese, Dios no existe, ¿verdad? Y ahí se traía, ¿no? Y un día se le acabó la despensa a la señora y dijo: Dios, te pido por favor que me proveas de comida para esta semana, gracias porque tú lo vas a hacer. Y ese día que escuchó el ateo la oración, dijo: le voy a enseñar a esta mujer que Dios no existe. Y va al súper y compra un montón de bolsas de despensa y se las pone enfrente de la puerta, y luego se va y se esconde en una esquina, ¿verdad? Y tocó la puerta y se esconde, y la señora abre la puerta y ve las bolsas de despensa y dice: gracias a Dios que me proveyó. Y el ateo sale y dice: ajá, yo le compré las bolsas de despensa, Dios no existe. Y la mujer grita: aleluya, gloria a Dios, más fuerte. Y el hombre te dice: ¿para qué sigues alabando? Dice: ya te dije que yo te las regalé. Dice: yo ya sabía que Dios me iba a proveer la comida, así que eso no hay problema, pero no sabía que Dios iba a hacer que el diablo pagara la cuenta. Así que Mateo 6, verso 9 dice: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dígalo conmigo: santificado sea tu nombre. Y hoy vamos a hablar de eso: santificado sea tu nombre. La verdad es que tengo ya varios años orando conforme al modelo de oración del Padre Nuestro. Entonces, el Padre Nuestro es una oración como tal, pero también es un modelo de oración. ¿Qué significa esto? Que tú puedes tomar cada línea de la oración y hacerlo un tema de conversación con Dios. Es como que algo que te guía, que puedes ir siguiendo. Entonces, cada línea es un momento quizá de meditar algo o hablar algo con Dios, ¿sí? Entonces, esta segunda línea, santificado sea tu nombre, tengo que confesarles, ha sido de las más complicadas de entender en lo personal y de conectarme en cuanto a la oración. Yo he escuchado muchas diferentes opiniones al respecto, pero yo quería conectarme de corazón con el sentir de esta línea en la oración. Y una de las cosas que yo empecé diciéndole a Dios al inicio de mi peregrinaje con el Padre Nuestro fue, yo le decía: Señor, transfórmame de tal manera que mi vida sea un digno representante de tu nombre. Y lo tengo por ahí escrito en mi diario hace varios años. Pero te soy sincero, no sentía que eso conectaba con el corazón de lo que Jesús nos quería enseñar en esa línea. Simplemente sentía que, o sea, no es que era una oración mala, simplemente no sentía que era el propósito de la enseñanza de Jesús. Así que lo estuve meditando y empecé a hacer un par de cosas. Primero, le empecé a pedir a Dios que me enseñara lo que significa santificado sea tu nombre. Le empecé a decir cosas como: enséñame a santificar tu nombre, enséñame a admirar tu nombre, enséñame a glorificarte, a adorarte como debo hacerlo, enséñame a tener temor de tu nombre. Yo oraba así, y luego empecé a hacer algo que era declarar o pensar en o alabar el nombre de Dios en sus diferentes expresiones. ¿Cuántos saben que Dios es uno? Pero a Dios se le ha llamado por diferentes títulos a lo largo de la historia humana, que se llaman los nombres de Dios. Aunque Dios es uno, gran yo soy, solo hay uno, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo, Dios Espíritu Santo. Pero se le ha dado títulos para expresar quién es Dios.
porque Dios se manifiesta y se ha manifestado a lo largo de la creación con diferentes atributos y virtudes, ¿sí? Entonces Dios tiene muchos nombres. Entonces, por ejemplo, le leo algunos son en hebreo y se lo traduzco, otros en español, pero el Elyon, Dios altísimo; el Shaddai, Dios todopoderoso; el Olam, Dios eterno; Elohim, Dios de dioses; Yahvé Jireh, el Señor ve y proveerá; Yahvé Nisi, el Señor mi bandera; Yahvé Shalom, Dios es paz; Yahvé Shammah, Dios está allí; Yahvé Tzidkenu, Dios nuestra justicia; Yahvé Rafa, el Señor sana; Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos celestiales; Adonai, Señor, dueño, amo y juez; Kadosh Israel, Santo de Israel; Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz; Emmanuel, Dios con nosotros; Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el camino, la verdad y la vida, la resurrección, la vid verdadera, el buen pastor, el agua viva, Dios de consuelo, Dios de sabiduría, Dios de toda paciencia, Dios de paz, el autor y consumador de nuestra fe, el alfa y omega, el principio, el final, el amén, el testigo justo, verdadero y fiel, el león de la tribu de Judá, la estrella de la mañana. ¿Alguien está escuchando esto el día de hoy? En otras palabras, podemos entender por qué el salmista dijo en Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque todo lo que el hombre necesita encuentra su respuesta en quien es Dios. Si conozco a Dios, tengo todo lo que Dios quiere darme y todo lo que necesito. ¿Tiene sentido esto? Me encanta que todo lo podemos encontrar en Dios. Entonces yo empecé a adorar a Dios conforme a algunos de sus nombres, y quizá un día me enfoco en uno de sus atributos o virtudes, y le doy gracias por ser tan paciente con este humano. Por ser tan perdonador y tan lento para la ira conmigo, por ser tan proveedor y tan cariñoso y tan, o sea, yo me enfoco en cosas y le doy gracias por su sabiduría y lo alabo, y siento que empecé a conectarme con el sentir de lo que Jesús nos decía: santificado sea tu nombre. ¿Sabes que es una oración bastante confrontante? Es de profundo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar en yo, lo que yo quiero, lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Hacia dónde voy? Él no me cae bien porque no me gusta lo que me hizo a mí. Y todo se trata de mí. Es el mal del yo. ¿Tiene sentido esto? Pero la oración del Padre Nuestro es maravillosa. Esta línea específica nos destruye, porque quita los ojos de nosotros y pone los ojos en Dios. En otras palabras, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. Nadie, escúchame, nadie ha llegado a ser feliz enfocado en él mismo o en ella misma. La verdadera alegría no nace de una persona que dice: yo solo quiero ser feliz. Papá y mamá, deje de decirle a sus hijos que lo más importante en esta vida es que ellos sean felices. Es la peor mentira del planeta. Van a ser los más miserables del mundo. Lo más importante en el mundo no es que ellos sean felices. Lo más importante en el mundo es que conozcan quién es realmente Cristo Jesús. En Él está la fuente de la alegría. A donde Él guía nuestras vidas, allí nos va a bendecir, nos va a proveer, nos va a dar propósito. Él es lo más importante. Es confrontante esta oración. No se trata de mí. Volté con alguien y anímelo, dígale: no se trata de ti. Te hago libre esta noche, dígaselo. No se trata de ti, se trata de Cristo Jesús. Es confrontante. Sabes, algunos
oran como yo les dije que oraba al inicio, en donde le pedimos a Dios: hazme a mí más santo para que yo pueda ser un digno representante de tu santidad o tu santo nombre. No digo que esté mal pedir eso, adelante, pídelo, pero no creo que es el sentir de esta oración. Creo que podemos pedir ser más santos, pero en ninguna parte de toda la oración del Padre Nuestro vas a escuchar o ver que Jesús nos enseña a pedir que seamos más santos. ¿Por qué, pastor? Te lo cuento al final de la prédica. Tienes que estar atento, al final te voy a dar la respuesta a esa pregunta. Pero el punto es este: el punto es que no se trata de pedirle a Dios que yo sea más santo. Se trata de pedirle a Dios que su nombre sea más santo para mí. Lo que dice 1 de Pedro 3:15 dice: más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. Que en su corazón Cristo sea santificado, sea considerado, sea sagrado, sea el Señor de tu vida. ¿Tiene sentido esto? Eso es lo que está enseñándonos la palabra de Dios. En otras palabras, si pudieras anotar esto o memorizarlo o meditarlo, compartirlo, lo que quiero decirte el día de hoy es que santificar su nombre es reconocerle con asombro y reverencia. Es eso, reconocerle con asombro y reverencia. Te digo que es bien confrontante esta oración, porque nos obliga a reconocer que tenemos más asombro y reverencia por otros nombres más que el de Cristo. Tenemos más asombro, a veces por el nombre de un ser querido, a veces por alguna cosa en específico, por alguien más, y nos produce más asombro y reverencia otra persona, otras cosas que Jesucristo. Y esto nos confronta, nos llama la atención, y es algo bueno. Algunos, por ejemplo, me acuerdo que yo estaba en un evento hace algunos años y me hospedaron en un hotel, y a una cuadra del hotel, como cruzando la calle, había un relajo, una chaviza, así un montón de chavas y una multitud ahí en la calle y gritando y quién sabe qué cosas, y yo así preguntando: ¿y qué hace toda esa gente en el hotel, verdad? Me dicen: se está hospedando ahí Justin Bieber. Ya vio la reacción, ni usted lo pudo ocultar. ¿Por qué? Porque a lo mejor evoca en ti sentimientos de el diablo, y en otros, es esto, no sé, pero te evoca algo de asombro, de reverencia, ¿sí? Ahora que salió Luis Miguel, les digo, ni cómo ayudarlos, caray. Salió que va a hacer una gira, ¿verdad? Y ya la gente ahorrando, empeñando el carro y qué sé yo, para comprar el vuelo en cuanto salga a la venta, ¿verdad? Ni cómo ayudarte. Entonces, ¿qué pasaría si te dijera: oye, Luis Miguel va a ir a cenar a tu casa la próxima semana? Literal, algunos dicen: me puedo morir después de eso. Ya, cumplí. Ahora, ay, pastor, me está condenando mucho. No estoy condenando a nadie. Solo quiero ponerte a meditar, ponerte a pensar que puede ser que haya personas, llámese una celebridad, llámese un político, llámese una persona o cosas incluso, que están más en mi boca con asombro y reverencia que la persona de Cristo. Y creo que nadie ni nada debe tener el primer lugar en mi vida más que el nombre que es sobre todo nombres, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, iglesia.
Seguro va a salir uno aquí en la iglesia pensando, el pastor Andrés dijo que era pecado ir al concierto de Luis. Yo no dije nada de eso. Entonces tú y tu conciencia y dale, ¿verdad? Ok, pero hay tres cosas prácticas. No, ya los conozco, son bien así. Ok, entonces tres cosas. Tres cosas que prácticamente podemos aplicar en cuanto a esto. Número uno, ¿cómo santificamos su nombre? Número uno, contemplar su hermosura. Contemplar su hermosura. Fíjate que Salmos 27:4 dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, quiero que notes esto, es su oración prioritaria. O sea, hay oraciones y luego está la oración prioritaria, ¿sabes? Es como que si solo pudiera orar una oración sobre todas, dice el salmista, esta es mi oración, este es mi corrido on repeat, ¿sabes? O sea, esta es la onda, ¿sale? Dice, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Escucha, deleitándome en la perfección del Señor o en su hermosura y meditando, una traducción dice, inquiriendo, preguntando, asombrándome en su templo. Qué belleza. Si tan solo una cosa pudiera hacer, deleitarme en su hermosura, y preguntar en su templo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Meditar, inquirir. Me recuerda a los discípulos que estaban con Jesús en la barca. En una ocasión Jesús está dormido en la barca y están yendo a algún lado y hay una tormenta y está golpeando las olas y el viento están golpeando la barca. Y los discípulos, ¿verdad?, despiertan. Jesús estaba dormido, bien a gusto. Estaba como algunos de ustedes los sábados a las 11 de la mañana. Hay gente, se los aseguro. Estaba así bien a gusto, ¿verdad? Y los discípulos así de que Jesús, ¿verdad?, despierta, no ves lo que nos está pasando y quién sabe qué. Entonces Jesús se despierta y le habla a las olas y al viento, enmudezcan. Y en ese instante se detuvieron. Y los discípulos, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién eres? Hemos estado comiendo contigo por meses y no sabíamos que los vientos y ¿quién es este hombre? A ver, te habíamos visto hacer milagros y eso de que el cojo caminó estuvo grueso, pero sí, estuvo machín. Pero ¿quién eres? Que hasta los vientos y el mar te obedecen. ¿Quién eres? ¡Wow! Eso es contemplar. Es deleitarme en su hermosura. Es que me deja sin palabras. Es wow, ¿quién eres? Sabes, creo que Jesús nos está llamando a una práctica perdida, la práctica de la contemplación. Hay disciplinas espirituales necesarias para el crecimiento del cristiano y hay muchas, y muchas las practican algunos de ustedes, pero esta disciplina, la de contemplación, es como un arte perdido. No sabemos cómo hacerlo, especialmente en nuestros días. Vamos rápido y estamos ahora andamos viendo la tele y el teléfono y teniendo una conversación y preparando la comida, todo al mismo tiempo. No podemos estar y estamos pensando en 30,000 cosas. Contemplar significa, voy a hacer un espacio de tiempo, un momento, no tienen que ser horas. Algunos de ustedes quizá han pasado horas contemplando a Dios y es increíble, pero aunque sea un par de minutos al día en donde le pones pausa a tus peticiones a Dios, pausa a cualquier problema y solo dices, wow, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y enfócate quizá un día en su paciencia, otro día en su omnipotencia. Quizá cuando estás pasando un problema, en lugar de solo pedirle a Dios por el problema, empieza diciendo, gracias porque eres todopoderoso.
omnipotente. Te ríes de mis problemas, no te hacen ni cosquillas, tú ya tienes la solución. ¿Quién eres? Qué maravilloso eres. Y solo contempla a Dios unos momentos. Contémplalo, adóralo, alábalo. Y es mi segundo punto. Tenemos que adorarle por quien es. Contemplar su hermosura, pero número 2, adorarle por quien es. No por lo que ha hecho o por cuando me contestó un milagro nada más y luego lo dejamos de adorar cuando la suegra regresó a vivir a la casa y todo eso. No. Hay que adorarle por quien es. Salmo 115, verso 1 dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. Fíjate, ¿por qué le corresponde la gloria? Por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué? Porque nos amas incondicionalmente y porque eres fiel. Punto. No hay otra razón. Por eso me recuerda a Job, capítulo 1, verso 21. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No está ese paralelo eso? Santificado sea tu nombre. Con las mismas palabras de Job: bendito sea el nombre del Señor. Hay algo allí. ¿Sabes? Si no conoces el contexto de Job, Job es un hombre que en su época fue el más íntegro, el más recto, el más justo y además el más próspero y el más rico en la tierra al mismo tiempo. Alguna gente cree, ¿verdad?, que no se puede ser buen cristiano y ser rico. Job te demuestra que estás equivocado. Por favor, no cataloguemos a la gente pobre como santa y a los ricos como malos, o a los ricos como santos y a los pobres como malos. Hay justos e injustos en todas partes, y Job nos enseña que puede haber ricos justos. Es un hombre justo, es un hombre adinerado y es un hombre justo. Es muy increíble. Y Job todos los días adora a Dios, todos los días ofrece sacrificio. Es un hombre que siempre pone primero a Dios. Pero un día el diablo lo ataca, y en un día el diablo literal lo ataca. Se caen todas, se derrumban todas sus casas, las casas de sus hijos pierden la vida, pierde su ganado, sus cultivos, sus negocios, todo literal. Solo quedan él y su esposa. Y así como está, con solo él y su esposa, ¿verdad?, hasta el closet de la señora lleno de Balenciaga, Gucci y Prada se había destruido. Solo está el Job y su señora esposa, ¿okay? Y dice: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a adorar por quien es, no por lo que me ha sucedido. No, mis circunstancias no determinan mi adoración. El hecho de que Él es Dios determina mi adoración. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes que Job pudo adorar a Dios porque Job vio a Dios como más valioso que todas las posesiones que tenía? Él vio que el nombre de Dios era su posesión más valiosa. Incluso todo el libro es increíble, porque Job alega con Dios, le cuestiona a Dios. Está como que: ¿qué onda? A mí cuenta, dime por qué me pasó esto. Que se supone que eres un buen Dios y justo, pues quiero que me lo demuestres. Job está como enfrentando a Dios, y al mismo tiempo: bendito sea el nombre del Señor. Dios no tiene problemas con tus dudas y cuestiones, pero en tu proceso de dudas y cuestionamientos, sigue adorándolo, sigue bendiciendo su nombre, sigue buscándolo. No huyas de Él en las malas, corre a Él en las malas, corre a su presencia en las malas. Bendito sea el nombre del Señor. Y al final de la historia, Dios se le aparece.
¿Me buscabas? Está padrísimo la historia. Y va y se lo lleva a un viaje por las galaxias y le dice: ¿a poco tú creaste estas cosas? Se lo lleva por un viaje a lo profundo del océano. A ver, tú dile al Leviatán que se despierte o que se mueva, que era un dragón marino, imagínense eso. A ver, tú ordénale al cielo que lance rayos o guíalos para que caigan en otra parte, para que le caigan a tu vecino. A ver, no sé, pero Dios está como que pintándole esta escena de creación y de gloria, y dice: yo hice todo esto, yo ordeno todo esto. ¿Querías preguntarme algo? Y Job literal le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es suficiente. Está bien. Es casi le está diciendo: estamos tablas. O sea, no me debes absolutamente nada. Y Job pudo recibir la posesión y la riqueza más valiosa que un ser humano puede llegar a tener, y es conocer quién es Dios. Si eres el más rico del pueblo y no sabes quién es Dios, no tienes una revelación personal, que quizás escuchas al predicador predicar, pero que tú tengas revelación de Cristo. Si tienes todo en este mundo y no tienes la revelación de quién es Dios, eres el más pobre de entre los pobres. Pero si como Job te quedas sin nada, pero tienes el conocimiento de Cristo, escúchame, has adquirido la posición más valiosa que un ser humano puede tener. Mi Redentor vive. Sé quién es Dios, mis ojos te vieron. ¿Sabes? Al final de la historia, Dios le da el doble a Job de todo lo que perdió. Al doble. ¿Por qué? Porque para Job ya no era su afán, era el pilón, era la añadidura. Muchos de nosotros perseguimos cosas y le pedimos a Dios que nos ayude a conseguirlas, pero Cristo nos está enseñando algo: persigue a Dios y deja que Él te añada las cosas que quiere añadirte a tu vida. Él es más importante que cualquier otra cosa. Aprendamos de Job a alabarle y adorarle por quien es. Si me está yendo bien, Él es digno. Si me está yendo mal, Él es digno. Si no entiendo nada de lo que está pasando, Él sigue siendo digno. Si tengo dudas, Él es digno. Si recibí promoción en el trabajo, Él es digno. Bendito sea. Si me corrieron del trabajo, bendito sea. Y lo último, y voy a contestar tu pregunta de por qué no pedimos a Dios que nos haga santos. Aquí te lo voy a contestar. ¿Están listos? ¿Qué es santificados a tu nombre? Contemplarlo, adorarle, pero también es, número 3, exponernos al brillo de su gloria. Exponernos al brillo de su gloria. Martín Lutero dijo que ser cristiano es como alguien que vivía en una casa oscura y fría y salió corriendo al sol. Que eso es ser cristiano. Y que en el sol recibió el calor y la capacidad de ver como tenía que ver. Y en el sol podía ver que la casa en donde estaba realmente era oscura. Porque mientras estaba en la oscuridad no sabía que la oscuridad era oscuridad hasta que vio el sol. Es muy interesante. También dice, con esa línea o ese pensamiento, dice que no podemos ordenarle a una piedra que se caliente por sí sola. Piedra, ponte caliente. Pero si está en el sol y el sol está pegando, la piedra se va a calentar. ¿Aquí en León hace calor en el verano? Podrías freír un huevo en la banqueta en el verano, casi, ¿cierto? Pero no te dice: banqueta, caliéntate. Claro que no. ¿Por qué? Porque el sol está pegando. Igual somos como piedras que no podemos decirnos: cambia.
Pero si te expones a los rayos del brillo de la gloria de Dios, cambias. Porque su gloria está penetrando lo oscuro, lo frío y lo muerto de tu vida. ¿Tiene sentido esto? Hay dos historias que te cuento rápido. Una es del joven rico o el dirigente rico en Lucas 18. Y dice así: cierto dirigente preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer? Léalo conmigo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Quiero que vea su pregunta. ¿Qué debo hacer? Y luego Jesús le pregunta: ¿por qué me llamas bueno si bueno solo Dios? ¿Me estás llamando Dios? Y luego le dice Jesús: bueno, te hace falta una cosa. Bueno, dice, ¿qué? Dice: haz estos mandamientos, honra a tu padre, y le da como 4 o 5. Y le dice el joven: los he cumplido todos desde chiquillo. Y Jesús dice: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que el hombre se fue muy triste porque era muy rico y no hizo lo que Jesús le decía. Ahora muchos interpretan y dicen: híjole, es que estaba bien agarrado a su lana ese cuate, ese es el problema. Si uno quiere seguir a Cristo hay que vender todo, y ese cuate no puedo. Y mucha gente, no es así. Lo que Jesús le está diciendo es que seguirme a mí es la vida eterna, y a ti tus riquezas te están impidiendo seguirme, porque a diferentes personas diferentes cosas les impiden seguir a Cristo, y a este hombre eran sus riquezas que le impedían seguirlo. ¿Tiene sentido esto? Pero quiero hacer una pregunta: ¿qué debo hacer? Fíjate bien. Ahora Jesús le preguntó: ¿por qué me llamas qué? Bueno. Si solo, en otras palabras, ¿por qué este hombre no pudo dejar sus riquezas y seguir a Cristo? Porque solo lo veía como un maestro bueno, no como Dios. Por eso la pregunta de Jesús: claro, si un maestro me pide mis riquezas, pues vete a volar. Pero si creo que eres Dios y me estás pidiendo que te siga, eso es otra cosa. Pero este hombre preguntaba: ¿qué debo hacer? En lugar de ¿a quién debo ver? ¿Tiene sentido esto? Ahora hay otra historia de Zaqueo. Zaqueo es un chaparrito, así bien chaparrito. Es cobrador de impuestos. Eran extorsionadores en aquel entonces los cobradores de impuestos. Imagínense Hacienda junto con el narco, más o menos. Era la onda. Ese era Zaqueo, ¿sale? Ese era Zaqueo, ok. Entonces no conozco tu vida, así que no sé, o sea, el que me conoce el pastor, no te conozco, ¿verdad? Ni a tu amigo tampoco, ¿sale? Nomás es Zaqueo, ¿sale? Y Zaqueo escucha que está Jesús en el pueblo, y Jesús está pasando por ahí, y Zaqueo va y se sube a un árbol para ver a Jesús. Lo quiere ver. Está ahí: ¿quién es este cuate que hace milagros? Y todo el mundo está alborotado. Y Jesús pasa por ahí, ve a Zaqueo y le dice: Zaqueo, baja de ahí, me es necesario ir a cenar a tu casa. Y Zaqueo nunca le pregunta: ¿qué debo hacer? Zaqueo nomás cena con él. Y el evangelio no nos dice qué conversación tuvieron, no nos dice de qué hablaron, tampoco nos dice que Jesús le dijo: mira, Zaqueo, tienes que hacer esto y esto y esto. No, nada. Simplemente tuvieron una conversación, hablaron, rieron, comieron juntos. Yo me imagino, mi teoría es que Zaqueo, mientras estaba cenando con Jesús, estaba así de: ¿quién eres? ¿Quién eres? Está cenando en mi casa. El santo de Israel, el que dicen que es el Mesías, está en mí. El narco cobrador de impuestos. ¿Quién eres? Yo creo que mientras lo escuchaba hablar, se dio cuenta de lo que Pedro dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. Y escuchaba sus palabras y penetraban. ¿Por qué siento ardor en mi corazón cuando este hombre habla? ¿Quién eres? Veía cómo trataba a su familia, a sus hijos, y lo impactó. Y Zaqueo por fin ve a Jesús como el Mesías.
y se pone de pie en su casa y dice: si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Y la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Nunca preguntó qué debo hacer, pero cuando vio a Jesús fue cambiado, porque fue expuesto a los rayos de la gloria del Salvador. ¿Me está siguiendo alguien el día de hoy? Escucha, iglesia, cuando ves la paciencia de Cristo y te impacta su paciencia, recibes la gracia para ser más paciente. Cuando ves su generosidad, te impacta su generosidad y recibes la gracia para cambiar y ser generoso. Cuando ves su perdón hacia ti y te impacta su perdón, recibes la gracia y capacidad de cambiar y perdonar a aquellos que te han ofendido. Dejemos de ser cristianos de qué debo hacer y seamos cristianos de quién eres. Enséñame quién eres. ¿Por qué? Porque estos cristianos se obligan a cambiar un ratito, imponen cosas y yo sé que hay momentos de obedecer por obedecer, pero no puede ser el fundamento de tu vida cristiana. Vas a terminar amargado, frustrado, enojado, aventando la religión por un lado, pero cuando te has puesto a los rayos del sol de quién es Jesús y Él te ha estado cambiando y te ha estado transformando, Él es digno de mi vida, Él me está cambiando, y eso es la verdadera relación con Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Quién eres? Mi papá escuchó el mensaje en la mañana y me escribió, me dijo: hijo, qué buen mensaje te echaste. Y gracias, papá, gracias. Me recordó de una canción que escribí hace unos años y me mandó la letra y se las leo y oramos, ¿está bien? Dice: he contemplado al Señor, he visto un poco de su amor, en esta hermosa adoración he visto un poco de su poder, he contemplado a su majestad, he visto un poco más de Él. Y dice: cambió mi corazón por haberle visto hoy. Cambió mi corazón por haberle visto hoy. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, Jesús, a orar. Nos enseñas a dirigirnos a nuestro Padre celestial. Nos enseñas a ponerte en primer lugar. Y Dios, algunos estamos aprendiendo a verte como Padre. Algunos estamos aprendiendo a pasar tiempo contigo. Pero Dios, yo te pido esta tarde en León que tú levantes contempladores y adoradores, especialmente hombres, Dios. Porque a veces es más fácil para las mujeres pero quiero pedirte también que tú desates y quites los candados de los corazones de hombres esta noche. Que abras los ojos de nuestro entendimiento, Dios, para verte y conocerte. Te pido sobre toda esta iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Te pido, Dios, que nos ayudes y nos recuerdes a lo importante que es, aunque sea unos momentos en el día, pasar tiempo adorándote, pasar tiempo contemplándote y ver y adorar lo grande que eres. Y eso nos cambia. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.